Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 7 del libro del Apocalipsis. Capítulo número 7 del libro del Apocalipsis. Hemos puesto aquí estas invitaciones para que cuando usted termine el tiempo de adoración hoy pueda llevarse algunas de estas invitaciones y puedan pues repartirla, invitar personas que quieran conocer de la palabra de Dios. Qué bendición que podemos tener la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios podemos saber lo que Él tiene para nosotros. Y como dice su palabra, no hay nada en esta tierra que pueda impedir que todo esto que está escrito se cumpla. Así que esperamos en el Señor que usted pueda ser testigo como el Señor quiere que lo seamos, y que pueda también hablarle a otros y poder invitar a otros a poder escuchar y oír y ver lo que la palabra de Dios nos muestra en este maravilloso libro del Apocalipsis. Capítulo número 7, dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en el templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vamos a orar y va a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos, bendecimos tu santo y bendito nombre. Queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, tomar tu palabra, a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu, recibir las enseñanzas
que tú tienes para nosotros en este día, el cual hemos apartado para tu gloria. Y hemos apartado para honrarte y glorificarte, porque solamente tú, oh Dios, lo mereces. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, porque cuando pudiésemos haber estado allí en el mundo, revolcados en el pecado, tú, oh Padre, por medio de tu obra salvífica, por esa obra de redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario, al perdonar nuestros pecados, nos has librado y nos ha dado la esperanza de un cielo eterno. Bendícenos, guárdanos, oh Dios, y que a través de este estudio de tu palabra sigamos entendiendo tus propósitos y sigamos entendiendo qué es lo que tú has planificado para el día del fin. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña muchas verdades acerca del tiempo del fin. Y sabemos que el hombre en su necedad se ha apartado de Dios. Esta mañana recibía un correo donde alguien me consultaba y me preguntaba cómo puedo yo explicarle a una persona por qué hay tantas religiones en esta tierra. Una pregunta que cuando se la hicieron a ella no pudo contestar. Le dijo: voy a investigar y te voy a dar una respuesta. Cuando ella me cuestiona sobre esta inquietud que tiene, me vino inmediatamente a la mente el propósito que ha tenido Dios de crear al hombre. La palabra de Dios nos muestra que Dios creó al hombre para tener comunión estrecha con él, para tener una relación personal con ese ser que él había creado para su gloria. Lo había creado libre de pecado, en santidad, y en santidad podía tener comunión con Dios cuando él le placiera. Y la palabra de Dios nos muestra que la comunión que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén era maravillosa, preciosa, transparente. Y como dice la Escritura, esa comunión se vio rota cuando el hombre decide desobedecer a Dios, cuando el hombre decide ir en contra de los designios de Dios, cuando el hombre decide apartarse de Dios por causa del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y en él hay ausencia total de pecado, y él no puede tener comunión con alguien que esté en pecado. Cuando el hombre se vio en esa condición, la Biblia nos muestra que Dios tuvo que sacarlo de aquel lugar a donde él le había puesto para mantener esa comunión permanente con él. Y es allí cuando la palabra nos muestra que Dios tomó corderos, los degolló, ¿verdad? Y tomó las pieles y cubrió la desnudez de Adán y Eva y los sacó del paraíso. Y vemos allí que de la descendencia de Adán y Eva, uno por parte de Abel, como cuenta la palabra, pues hacía lo que Dios le había determinado. El único medio que el hombre podía volver a tener para tener comunión con Dios, que era el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y dice la Escritura que Abel ofrecía a Dios, ¿verdad?, sacrificio conforme a su voluntad. Pero ahí sale en la historia la decisión de su hermano Caín, que toma la maravillosa idea de crear la primera religión que hubo en el mundo. ¿Por qué llamamos religión a lo que hizo Caín? ¿Por qué? Porque es una forma inventada por el ser humano de querer acercarse a Dios nuevamente sin hacer la voluntad de Dios. No, Dios no es como tú dices, es como yo digo. Tú quieres que ofrezcamos sacrificio conforme a tu voluntad, pero yo te voy a ofrecer otro sacrificio mejor. Y en su intento de querer tener
relación personal estrecha con Dios, porque cada hombre tiene esa necesidad, porque dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, y cuando trata de llenarlo con ese tipo de ofrendas o ese tipo de acciones, dice la palabra, queda vacío. Y Caín, dice la palabra, pues ofreció a Dios de los frutos del campo, de lo que él había cosechado, en contra de lo que Dios había dicho. Y él creó una forma, o impuso una forma medalaganaria, como decimos los dominicanos, ¿verdad?, a su propia intención y en su propia intención, para poder acercarse a Dios sin hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que llamamos una religión. Y después de eso encontramos cómo los hombres se han desviado del propósito de Dios, de esa enseñanza que Dios ha establecido de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y ha comenzado a inventar toda clase de cosas para sentirse cerca de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Por esa razón hay tantas religiones en esta tierra. Por esa razón hay tantas religiones en este mundo. Porque, como dicen por ahí, cada cabeza es ¿qué? Un mundo. Cada uno tiene su propia concepción. O como dicen algunos por ahí, yo creo en Dios a mi manera. Pero la palabra de Dios nos muestra a través de toda la historia bíblica todo lo que Él ha establecido desde el día en que Adán pecó hasta el día final, cuando Él vuelva a la tierra a establecer su reino, y nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice Dios para hacer la voluntad de Dios, si es que queremos tener comunión con Dios nuevamente, como Dios nos ha diseñado, como Dios lo ha planificado y como Dios lo ha deseado. La palabra de Dios, por eso es importante que usted y yo la estudiemos, que usted y yo conozcamos, como dice el apóstol Pablo, que no rehusó decirle o manifestarle a los creyentes a los cuales se dirigía todo el consejo de Dios. Y usted ve que hay personas que aún se llaman creyentes y tienen sus Biblias marcadas en pasajes favoritos, en libros favoritos, en libros convenientes, pero no en todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando el libro del Apocalipsis, porque es importante que nosotros conozcamos no solamente el principio de todas las cosas, sino también el fin de todas las cosas, como Dios lo ha declarado, y no como los hombres lo han inventado. ¿Cuántos personajes de la historia actual hemos visto que han puesto fecha, que han puesto acontecimientos, que han declarado y profetizado cosas que, como dice la Escritura, Dios no lo ha dicho, Dios no ha hablado y Dios no ha declarado nada de lo que esos falsos profetas están diciendo o proclamando en el día de hoy? Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que seamos honestos en el estudio de la palabra de Dios, entendiendo que la Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de presentar a todo hombre de Dios capacitado para ello. Y ahí lo vemos en la palabra del Señor. En el día de hoy estamos para entrar en el capítulo número 7 del libro del Apocalipsis. Estamos ya en ese libro del Apocalipsis, en el momento en el cual se cierra la serie de juicios, la primera serie de juicios llamada los sellos. Y ya vimos en el estudio pasado la manera en que se inicia esa primera serie de juicios con la presentación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vimos allí el primer jinete, como dice la Escritura, que viene en un caballo blanco, como ofreciendo al mundo una falsa paz,
Después vemos el caballo rojo que trae muerte, que trae guerra sobre la tierra. Después vemos el caballo negro que trae la muerte sobre los seres humanos y principalmente sobre la tercera parte de la población del mundo. Y luego viene el caballo amarillo que representa el hambre, la miseria que traerán todas esas cosas. La palabra de Dios nos muestra esta realidad. Ahora, ya había explicado que en el libro del Apocalipsis encontramos diferentes paréntesis que nos hacen entender algunos detalles particulares que ocurren en medio de las tres series de juicios que presenta el libro del Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Son las tres series de juicios que presenta este libro. Pero entre el capítulo número 6, que se presentan los primeros 6 sellos, y el 7º sello, ocurre un paréntesis que presenta el libro, los 144,000 sellados y la multitud que dice aquí la escritura sale de la gran tribulación. Debemos también dejar establecido que todo lo que la palabra de Dios nos muestra en la revelación del libro del Apocalipsis tiene como propósito hacer entender que Dios ha de juzgar a aquellos que no han hecho su voluntad, y lo va a hacer como dice la palabra de Dios y conforme a lo que es su perfecta voluntad. Lo primero que vemos en el capítulo 7 y verso número 1 es la presentación o la presencia de los 144,000 sellados. Si vemos ahí en el capítulo número 7 y en el verso número 1 dice la palabra del Señor: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, dice la palabra de Dios. Y es interesante que el apóstol Juan utiliza la expresión después de esto vi. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Juan? Se está refiriendo precisamente a lo que ya ha narrado, ha recibido como revelación de los primeros 6 sellos que vimos en el capítulo 6. Después que esto ocurre, dice la palabra de Dios allí, después de que esto ocurre, yo vi, dice la escritura allí, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Marcando, como dice aquí la palabra de Dios, tal vez una referencia a Zacarías capítulo número 6 y verso 5, que dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y la idea que se da allí es el hecho de que los vientos identifican todo lo que ha sido el juicio de Dios sobre la tierra. De hecho, si vamos a Isaías capítulo 40, Isaías capítulo número 40, noten ahí lo que dice la palabra de Dios y la referencia que se hace a la palabra de Dios. Y capítulo 40 y verso número 22 al verso 24, hablando de cómo Dios, y esto me maravilla siempre este versículo, porque cuando en el 1492 Colón casi le cortan la cabeza porque dijo que la tierra era redonda, ya miles de años antes de Colón, Isaías había dado esta revelación. Y dice aquí la palabra: Él está sentado ¿sobre qué? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos,
oiga, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. El viento es representativo en la palabra de Dios del juicio y del poder que tiene Dios para raer de la tierra a quien Él desee. Pero no nos quedemos ahí. Vayamos ahora a la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 49 y versículo número 36. Y dice allí el profeta Jeremías, haciendo referencia a los vientos, dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, dice la palabra de Dios. Vayamos de igual manera a Daniel capítulo 7 y verso número 2. Y dice la palabra de Dios: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes de la una de la otra, subían del mar. Y así describe lo que habría de venir sobre la tierra y el juicio que Dios traería, como dice aquí la palabra de Dios, a través de la visión de las 4 bestias que Él presenta y que también se mencionan en el libro del Apocalipsis. De igual manera, vaya con su Biblia a Oseas capítulo número 13 y verso 15. Dice allí la palabra de Dios: el profeta Oseas: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento de Jehová se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente, y saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espalda, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y vemos allí la representación de que cuando se habla de que Dios envió a través de este ángel a detener los vientos, los 4 vientos de la tierra, estamos hablando de que ese juicio que Dios está presentando en la tierra, en el capítulo número 6, con la apertura de los 6 primeros sellos, es precisamente lo que Él hace ahora. Deténganse los juicios. Dice allí: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, dice la palabra de Dios, versículo 2. Capítulo 7 de Apocalipsis. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Dios envía a este ángel a que dé la orden a los 4 ángeles que están alrededor de toda la tierra a detener el juicio que se está ejecutando sobre la tierra. Y de acuerdo a lo que vimos en el capítulo número 6, encontramos allí que Dios está deteniendo todo este juicio para que 144,000 hombres, que sus características la veremos en el capítulo número 14 de este mismo libro del Apocalipsis. Dice allí la escritura: sean sellados en sus frentes. ¿Por qué? Porque serán siervos de nuestro Dios. En este periodo de la gran tribulación, Dios va a levantar, Dios va a preservar, como dice aquí la palabra. Ya hemos dicho que este tiempo de la gran tribulación no es más que el cumplimiento de la 70ª semana del profeta Daniel. Ya hemos dicho que son 7 años de gran tribulación y que la Biblia lo llama tiempo de angustia para Jacob.
Y Dios va a tener misericordia de su pueblo, dice la Escritura, y va a preservar 144,000 varones judíos. Por ahí anda una religión que dice que solamente esos son los que se van a salvar. Y yo me pregunto, bueno, pues no hay ningún dominicano que se salve. Porque aquí dice la Biblia literalmente, y yo interpreto la Biblia literalmente, que son 144,000 varones judíos, dice allí. Es más, todavía son más específicos, dice la palabra de Dios. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿De dónde? De todas las tribus de Israel, dice el versículo número 4. Y todavía más. El Señor todavía es más descriptivo y en el versículo 5 comienza a describir que esa multitud de sellados que aparece en la palabra son primeramente 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín. O sea, todavía Dios es más específico. Y como dice aquí la palabra de Dios, no solamente son 12,000 judíos, sino que pertenecen a 12 tribus de Israel. Durante este tiempo de la historia de la iglesia, ha habido un sinnúmero de discusiones acerca de quiénes son esos 144,000. Usted encuentra una gama interesantísima de opiniones acerca de los 144,000. Pero como a mí me enseñaron que lo primero y la fuente primaria de una interpretación bíblica es la misma Biblia. La misma Biblia nos establece, la misma Biblia nos dice, la misma Biblia, si usted la observa en la manera en que debemos de aplicar la técnica de observación para hacer una buena interpretación bíblica, es que esos 144,000 pertenecen a las 12 tribus de Israel. Si usted se va al capítulo número 14 del libro del Apocalipsis, aunque lo vamos a estudiar en más detalle, quiero que vayan allí, capítulo número 14. En el capítulo 14 se vuelve a hablar de los 144,000 y se dan detalles específicos de los 144,000, características que nos hacen entender que no son parte de la iglesia de Cristo, como algunos han dicho, que no son parte de todas las naciones de la tierra, porque el mismo texto lo contradice, sino que, como vemos allí, son siervos de Dios, preservados para compartir y predicar el evangelio al pueblo de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Dice el capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito, ¿a dónde? En la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz del que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes en primer lugar. La primera característica, vemos allí, no se contaminaron con mujeres, pues eran vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, oiga, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos tipos eran casi ángeles. No lo eran porque eran seres humanos, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, pero eran hombres santos que Dios preservó en santidad
para este momento de la historia bíblica predicar y testificar a todos aquellos que formaban parte de su pueblo en el tiempo en el cual vendría angustia para Jacob, como establece la palabra de Dios. Ahora, volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo número 7, vemos allí claramente que estos 144,000 son sellados en sus frentes por un ángel, dice allí la palabra. Se describen aquí 12 tribus o los nombres de 12 de los hijos de Jacob, que no son propiamente, si usted hace un cotejo de las 12 tribus que asentó Josué después de la conquista. Ustedes recuerdan que ¿quiénes no heredaron territorio? No heredó Leví, porque la tribu de Leví había sido escogida por Dios ¿para qué? Para el sacerdocio, y ellos tenían que vivir, ellos tenían que ser sostenidos por las demás tribus. Otro hijo de Jacob que no heredó primariamente, ¿quién fue? José. ¿Por qué? Porque sus dos hijos, Dan y Efraín, heredaron por él. Siendo dos, sustituyeron a José su padre y también a Leví para que se mantuviesen 12 territorios. Pero en el tiempo de la gran tribulación, la escogencia, como vemos aquí en el texto, de los 144,000 serán de 12,000 de cada una de los hijos originales de Jacob. Si usted coteja las dos listas, la que asienta Josué después de la conquista con la lista que aparece aquí en Apocalipsis, se incluye en la de Apocalipsis a Leví y a José y se excluye a Dan y Efraín. Dice allí la palabra: 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, aparece Leví aquí, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José, aparece José en esta lista, y 12,000 de Benjamín. Encontramos entonces, como vemos aquí en la palabra de Dios, diseminada por toda la tierra, y ahí tenemos una imagen de esto, de el asentamiento, o sea, de lo que fueron las formaciones, ¿verdad? De las tribus, de las diferentes tribus de Israel cuando se movían en el desierto. Lo segundo que presenta el paréntesis está en Apocalipsis capítulo 7 y verso número 9. Apocalipsis capítulo número 7 y verso número 9, y estamos hablando de la multitud de ropas blancas. Dice la palabra de Dios allí: después de esto miré. Otra vez la misma expresión que utiliza al inicio del capítulo 7, y dice Juan otra vez: yo miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y seguimos leyendo de forma natural la Biblia, y ahora encontramos una multitud que está ¿dónde? Mientras los 144,000 están diseminados en la tierra, posiblemente para predicarle y testificar del evangelio al pueblo de Israel, aparece esta multitud, ¿a dónde? Dice aquí, en el cielo. En el cielo. Y ahora sí vemos aquí, para extrañeza de aquellos que malinterpretan la Biblia, que sí hay y habrá salvos de otras naciones que no son Israel. Y aquí vemos cuando el mismo texto declara allí que cuando él vio esa gran multitud, la cual dice nadie podía contar. Mire, hoy día usted ni yo ni nadie sabe la cantidad de cristianos específicamente que entraremos en el reino de los cielos. Y yo digo entraremos porque yo voy.
Yo no sé de otro, pero yo voy. Porque aún el Señor dice, la iglesia está llena ¿de qué? De trigo y de cizaña. O sea que usted no puede contabilizar de que iglesia convertida a Cristo, ¿cuántos miembros que ustedes tienen? Iglesia Bautista de Cristiana, ¿cuántos miembros ustedes tienen? Iglesia Bautista Internacional, ¿cuántos miembros ustedes tienen? Esos no son los salvos. Los salvos son los que se hayan lavado en la sangre del Cordero. Los que se hayan limpiado en sus pecados, dice la palabra de Dios. Como dice la Sagrada Escritura, aquellos que no viven conforme a una religión, sino que tienen una relación personal con la persona de Dios. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, y dice, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí se plantea la descripción de este grupo de personas, de ese grupo de almas que, como dice aquí la Escritura, mientras esos 144,000 Juan los ve de acuerdo a la revelación, testificando, siendo siervos de Dios Altísimo en la tierra, ahora Juan se le muestra la misericordia de Dios de aquellos que han salido y que están, como dice aquí la Escritura, en la presencia de Dios después de la gran tribulación. ¿Cuál es la actividad de esta multitud? De acuerdo a este capítulo número 7, la actividad, como vemos en el verso 10, es adorar, alabar y cantar al Cordero de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, dice allí la Sagrada Escritura. ¿Y qué vemos? Vemos esa alabanza celestial de esa gran multitud acompañado de ángeles que están alrededor del trono con los ancianos y los 4 seres vivientes. Note lo que dice el versículo 11. Y todos los ángeles, oiga eso, la Biblia habla de legiones de ángeles. Usted se imagina, yo recuerdo cuando tenía yo como 45 años, me invitaron a predicar a una iglesia allí en Grand Rapids, Michigan. El coro tenía 200 hermanos. La orquesta tenía 75 miembros. Habían 2 pianos de cola y yo creo que instrumentos que yo en mi vida había visto. Cuando ese coro se paró y comenzó a cantar, déjeme decirle literalmente, yo creo que yo estaba en revelación. Yo dije, ¿y qué es esto? Y cuando yo extrapolo eso a lo que me dice aquí la palabra de Dios, yo me imagino lo que será esa gran ceremonia, lo que será ese gran momento a donde dice allí la Escritura que todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso sí, un concierto. A mí que no me hablen de concierto aquí en la tierra. Eso es un concierto. A la perfección de los cielos. Adorando, como dice allí la palabra, al Dios de los cielos, por la grandeza de su nombre y por el poder con que ha ejecutado todas las cosas. ¿Y qué dice allí la palabra? En ese instante, noten, el apóstol Juan relata ese momento en el cual uno de los ancianos le dice, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han salido? Y dice el texto, Señor, tú lo sabes, versículo 14, ahí está. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
¿Sabe qué me dice eso? Que va a haber salvo en la gran tribulación. Gloria al Señor. ¿Qué me dice eso? Que Dios redimirá a aquellos que confiesen su nombre a pesar de la prueba, a pesar de los cataclismos que habrán en la tierra, a pesar de los pesares. ¿Y qué dice allí la palabra? Y ahí vemos el consuelo de Dios, y ahí vemos la misericordia de Dios, y ahí vemos el amor de Dios manifestado sobre todo y todos aquellos que le han confesado. Dice el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Para algunos me preguntan: pastor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Ahí está la respuesta. Dice allí la palabra: le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. ¿Y qué dice allí? Los beneficios de aquellos que han sido salvos: ya no tendrán hambre ni sed. Se me va a curar el mal que yo tengo. Yo no sé si usted tiene ese mismo mal, que tengo un hambre terrible y desde que como se me quita el hambre. Dice allí la Biblia: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso es una tremenda promesa que tenemos en los cielos. Una tremenda promesa, una tremenda profecía que el Señor ha determinado para aquellos que hagamos su voluntad, para aquellos que hagamos lo que Él ha establecido en su palabra. Después que se presenta en este paréntesis, entre la manifestación y la apertura de los 6 primeros sellos con el 7º sello, que estamos hablando de la presentación de los 144,000 y de la multitud que sale de la gran tribulación, ahora comienza nuevamente el reloj de Dios a correr sobre el juicio de la tierra. Note lo que dice la palabra de Dios, capítulo 8 y versículo número 1. Vaya allí al libro del Apocalipsis, capítulo número 8 y versículo número 1. Dice la palabra: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Como nosotros vemos aquí, la palabra de Dios nos muestra entonces que entre los 6 primeros sellos y ahora el 7º sello abre la segunda serie de juicios, que son las 7 trompetas. Y vemos aquí que ese 7º sello habla primero de un silencio sepulcral que habrá, el mayor de todos los que ha habido en toda la tierra. Usted ha visto cuando una persona se muere que, ¿verdad? Lo recuerdan y dice: vamos a hacer un minuto de silencio. Y no se oye ni siquiera la respiración de la gente. Dice que no hay cosa más terrible cuando ocurra este silencio, que será el mayor de los silencios, como dice aquí la Escritura,
que ha habido sobre toda la tierra. ¿Usted sabe lo que significa media hora de silencio? Donde nadie puede hablar, principalmente las damas no podrán hablar ahí. Hay personas que me dicen, pastor, pero es que me es tan difícil yo no hablar. Bueno, lo primero que tiene que hacer es no hablar. Y dice allí, por media hora, dice la palabra de Dios. Y vi ahora, después que ocurre todo eso, 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron las 7 trompetas que comenzarán a marcar 7 cataclismos más que vendrán sobre la tierra en lo que se llama el juicio de las 7 trompetas. El otro ángel vino entonces, se paró ante el altar, versículo 3, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar del oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No hay cosa más gloriosa para Dios que las oraciones de los santos. Como dice la Biblia, la oración del justo ¿qué? Puede mucho. Y no hay cosa que Dios se agrade más. Es más, dice Dios, yo sé lo que ustedes me van a pedir, pero es necesario que ustedes lo pidan. No porque Dios necesite que nosotros oír la oración o la petición de nosotros, sino porque nosotros necesitamos decirle a Dios, mostrarle a Dios cuál es nuestro corazón, como dice la palabra del Señor. Y por los méritos de Cristo y por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, dice allí la palabra, esas oraciones son de olor grato a Dios delante de su presencia. Y vemos allí el producto de la oración intercesora. Y por eso es que es tan importante que una iglesia ore. Y se lo he dicho tantas veces. No voy a hablar de depresión porque mire, yo sé lo que yo tengo que hacer delante de Dios. Pero cuando yo veo un miércoles de oración y lo vuelvo a repetir, qué linda se ve la iglesia hoy, llena de gente. ¿Usted se imagina que todos nosotros estuviéramos aquí los días de oración para orar? Con oraciones que suban en olor grato a la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué vivimos en esta tierra como vivimos llamándonos cristianos? Porque no oramos. Porque Dios dice en su palabra que la oración del justo, o cuando 2 o 3 se reuniesen y se pusieren de acuerdo para pedir a Dios, Dios va a responder. Y muchas veces no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no nos reunimos para orar. Porque no nos ocupamos de tiempos de oración. Y dice allí la palabra: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y ahí termina los acontecimientos del juicio de los 7 sellos. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Lo primero que nos enseña la palabra de Dios: a estar seguros de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. En segundo lugar, vemos, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, que el que ha creído tiene esperanza en los cielos. Y en tercer lugar, hemos visto a través de esta enseñanza de la palabra de Dios y de la manifestación de esta porción de la Sagrada Escritura, que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Si usted quiere seguir haciendo lo que usted está haciendo, gloria a Dios, eso es problema suyo. Pero Dios nos llama a hacer su voluntad. No seamos como Caín, seamos como Abel. No sigamos inventando religiones que pensamos que haciendo otras cosas que inventamos en esta tierra
es lo que va a funcionar. No va a funcionar eso. No va a funcionar eso. Va a funcionar lo que Dios ha determinado. Dios no necesita que hagamos nuevas recetas. Ya Dios tiene la perfecta receta para llevarnos al reino celestial y para darnos a nosotros la plenitud de vida. Dice la Escritura, porque el Cordero nos llevará a fuentes de aguas de vida. Como le dijo a la mujer samaritana, yo te daré del agua de vida que salta para vida eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, oh Dios, por esta enseñanza de este capítulo número 7 del libro del Apocalipsis. Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Y tú, oh Dios, la derramas sobre esta tierra. Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra necedad, a pesar de lo que somos, a pesar de que somos enemigos tuyos, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas y conforme a tu voluntad, Señor, guarde nuestros corazones hasta aquel día, haciendo tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia y que tú, oh Dios, traiga fe al corazón de aquellos que hemos creído. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.